La Academia de Formación CCS les da la bienvenida al nuevo curso Sacerdocio de todos los creyentes, ministerios, dones y talentos para el servicio del reino de Dios. Esperamos que lo disfruten. Comencemos. Saludos a todos y todas, hermanos y hermanas de la Academia de Formación. Muy agradecido con el Señor porque me deja llegar hasta a través de este medio a cada uno de ustedes. Y quisiera usar este corto video para que sea la introducción a nuestra clase que vamos a llamar los dones del Espíritu Santo y ministerios. Les estoy adjuntando aquí en la clase un material que es muy conocido en el mundo, sí, efectivamente en el mundo, usado por una iglesia con la cual tuve o tenemos alguna relación y tuve mucha relación, la iglesia de Willow Creek en Chicago. Ellos desarrollaron con gente especialista en Biblia, psicología, recursos humanos, hicieron una fusión de muchos profesionales para crear el cuestionario que yo le estoy adjuntando a ustedes en esta clase. Lo que le pido es que lo lea, es muy fácil. Usted tiene una serie de números para calificar cada una de las preguntas. Son bastantes preguntas, vas a tardar tal vez unos 8 minutos o menos, tal vez menos. Por ejemplo, una pregunta, ¿te gusta leer? Del 1 al 4, creo. ¿Cuál es tu pasión por leer? 1 es el número mínimo, 4 es el número máximo y vas a escribir 3. Y así sucesivamente. Al final tienes que ver en un cuadro donde están todos los números de las preguntas ya ordenados estratégicamente y colocas del lado de ese número la calificación que diste. Al final vas a calificar cada una de las columnas y si te da, por ejemplo, 27 en esa columna, te vas a la página número 8 y ahí aparece el número 27, a qué dones y talentos está asociado. Ahora, hago la aclaración, este documento no es el Espíritu Santo, no es el Espíritu Santo, es una guía. Pero yo, que tengo ya muchísimos años de estar en esto, mis 3 dones principales, adicionales al ministerio, siempre me dieron los mismos. Siempre. Don de liderazgo, don de servicio, administración y soy pastor en ministerio. Entonces, yo le animo a que antes de cualquier cosa, antes de empezar en otras áreas que vamos a ver en este curso, usted dedique tiempo a hacer eso. Esa va a ser la tarea de esta semana. La tarea de esta semana es leer ese cuestionario y responder ese cuestionario. Y luego, en la próxima clase que vamos a tener, ustedes me van a hablar cada uno de cuáles son sus dones, cuáles son los dones que salieron en ese cuestionario para valorar si efectivamente nosotros, toda la comunidad de estudiantes, creemos que efectivamente estás en esa línea de pasión y de ministerio. Entonces aquí les dejo este video introductorio, como también les dejo el material. Ahora bien, hay algunos aspectos generales que vamos a estar valorando el día de hoy. En primer lugar, hay que entender que el contexto de los dones espirituales o de los ministerios no son un tema exclusivo del Nuevo Testamento. Usted no va a encontrar en el Antiguo Testamento los términos dones, carismas. Dones son regalo, un carisma o ministerios en el Antiguo Testamento. No porque no existieran, sino que no se habían definido de esa forma. Fue hasta la era neotestamentaria o del Nuevo Testamento que efectivamente los dones y los ministerios emergen con nombres, con apellidos, para decirlo de alguna forma. Usted se puede estar preguntando, entonces, ¿qué sucedía en el Antiguo Testamento? ¿Cómo era entonces que la gente era usada por Dios?
hay varios pasajes, y esta va a ser parte de otro trabajo investigativo de ustedes, que habla acerca de frases como estas: el Espíritu del Señor vino sobre, el Espíritu de Jehová el Señor vino sobre. Habló en nombre del Espíritu Santo, pero del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no se menciona en el Antiguo Testamento. Reitero, el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor. Y vean qué interesante esto, vean qué interesante este detalle. Como esta botella era el individuo que era usado. Digamos, este es el cuerpo. Pero ellos eran usados cuando el Espíritu Santo venía, el Espíritu del Señor venía sobre ellos, que es el mismo Espíritu Santo, pero venía sobre ellos y podían ser usados. Eran usados por el momento específico, por un momento específico, por 1 hora, 2 horas, X, y luego no era el Espíritu Santo, eso que venía sobre ellos se iba otra vez y ellos continuaban su vida. No era el cuerpo del ser humano no era una residencia del Espíritu Santo porque no estaba preparado. Eso es importante. Entonces, en el Antiguo Testamento, todos los hombres y mujeres de Dios fueron usados poderosamente, fueron usados por esa misma dinámica. El Espíritu de Jehová el Señor venía sobre ellos y ellos eran llenos, ellos eran usados. Y después esa misma unción, ese mismo poder los dejaba. Los eventos que se citan en la Escritura, los momentos en los que Dios usó hombres, son extraordinarios. Ustedes lo saben. Elías, Moisés, el mismo Sansón, cuando está ahí, ¿verdad? En aquellas columnas, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él y destruyó aquellas columnas y a los enemigos. En reiteradas ocasiones, ese Espíritu de Dios, ese Espíritu de Jehová el Señor, es el que viene sobre ellos, y de esta forma ellos son usados. Entonces, ¿existía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Sí, pero no bajo el nombre del Espíritu Santo, más el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor. El término ruah con Z, con H al final, es aliento de vida, es espíritu de vida. Entonces, así en el Antiguo Testamento se conoció a la persona del Espíritu Santo, el ruah, el aliento, el suspiro de vida, así se conoció. Y así se mantuvo durante la era antiguo testamentaria. Es importante también resaltar que nadie logró, en el Antiguo Testamento logró ser un depositario claro, saludable, de la persona del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que residiera en ella y residiendo en la persona pudiera usarlo de manera efectiva y continua durante toda su vida. Yo repito, en el Antiguo Testamento eran usados de esta forma. Eventualmente eran usados de esta manera. De hecho, profetas dieron 1 o 2 profecías, si acaso en su vida, algunos profetizaron más. Es interesante que la mayoría de los que son usados en la Biblia son profetas, jueces, ¿verdad? Hombres de Dios que marcaron líderes, como el caso de Noé, como el caso de Josué, como el caso de Elías, pero todos ellos bajo esta modalidad. El Espíritu del Señor venía y los usaba. Ahora, ¿los usaba para qué? Los usaba para traer un tiempo de arrepentimiento, los usaba para tener un tiempo, una palabra profética directa de exhortación al pueblo, siempre en esa misma línea, en una sobrenaturalidad de Dios, un mar que se abre, carne que cae del cielo, una roca que echa agua, fuego que desciende del cielo, en el caso de Elías, en el caso de David, un gigante que cae, y así sucesivamente. Para esas obras extraordinarias el Espíritu Santo venía. Ahora bien,
todos estos personajes del Antiguo Testamento que fueron usados poderosamente por Dios tenían talentos, habilidades y profesiones. Eso es muy importante. Entonces hay que saber dividir o separar cuando vemos a un líder liderar porque tiene habilidades, tiene talentos o aprendió a hacer el liderazgo. Y cuando es que todo eso, que ese armamento, todas esas herramientas que tiene, son inútiles ante el poder de Dios. Moisés fue entrenado en una escuela de liderazgo de nivel más alto nivel, pero no pudo, de ninguna manera pudo Moisés abrir el Mar Rojo con ese liderazgo. Fue a través del poder del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios sobre él, que él pudo hacerlo. Entonces, aquí es donde este estudio va a tener un poco de sentido. Vamos a descubrir y a ver los dones espirituales, aquellos que son necesariamente usados a través de la unción del Espíritu Santo, a través del poder del Espíritu Santo, sobrenaturalmente. No hay nada que hacer, es una gracia especial del Espíritu sobre nosotros. Y cuando las habilidades y los talentos que hemos aprendido o desarrollado a lo largo de la vida pueden ser fuentes de muchísima ayuda en las manos del Señor. Yo aprendí temas de mercadeo, yo aprendí temas de administración de negocios, administración financiera, domino bien el inglés, otras cosas. Pero yo no aprendí a hablar inglés porque era el don de lenguas, no. Yo aprendí porque me he dispuesto a hacerlo. He aprendido a herramientas técnicas, administrativas y demás. Por eso, en términos de coaching y ayudar a otros, que se llama oncología, también he aprendido. Pero hay otras cosas que yo no tengo, ninguna habilidad que no sea la propia del Espíritu Santo. Mi fe, la capacidad de visionar, la capacidad de poder externar la palabra del Señor. Aunque me educo, la unción y el denuedo son necesarios en esto. Cierro este capítulo hablando acerca del Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos hombres y mujeres que fueron usadas por el Espíritu del Señor, por el Espíritu de Jehová el Señor, que venía sobre ellos para misiones específicas, para asignaciones específicas, pero también ellos fueron usados por Dios a partir de sus habilidades, de sus talentos, de sus profesiones. Moisés, José, por ejemplo, discipulado, entrenado en la escuela de Egipto, y llegó a ser un gerente, llegó a ser un gobernador de todo un país. Ahora bien, entramos a la era del Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, y aquí quiero ir cerrando, porque quiero dejar esto de unos 15, 20 minutos. El Nuevo Testamento implica el nuevo pacto. Ya esta forma y este formato del Antiguo Testamento quedó demostrado que no tenía utilidad. No porque Dios fallara, sino porque el hombre nunca entendió. El hombre nunca y la mujer nunca fueron un depositario saludable para que la persona del Espíritu Santo viniera, porque este vaso estaba contaminado con el pecado, con la naturaleza pecaminosa, con rebeldía. Y aunque fuera usado eventualmente, se corrompía otra vez. Eso es muy claro en el Antiguo Testamento. Entonces se necesitaba de alguien que viniera a limpiar al ser humano internamente, estructuralmente, no solamente por fuera, sino también por dentro. Lo limpiara y lo preparara sus emociones, su corazón, preparara todo de él. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que fuera digno de recibir al Espíritu Santo. No porque este vaso tenía que ser santo, no, sino que ahora este vaso, a diferencia del Antiguo Testamento, ya tenía la presencia redentora, la sangre de Cristo, tenía la limpieza que nace de un cordero inmolado, de un cordero perfecto.
del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo sé que ya ustedes saben a qué me refiero. Hablo acerca del mensaje de Jesucristo, redentivo, redentor de Jesucristo. Jesús vino, vivió entre nosotros, se dio a sí mismo por nuestros pecados, derramó su sangre y creó la posibilidad de reconciliarnos con Dios. Ahora, en repetidas ocasiones, Él le dice a los discípulos: yo tengo que irme, les conviene que yo me vaya, porque si no, no viene el Espíritu Santo, y Él los va a guiar a ustedes a toda verdad. Él será su paracleto, su consolador, que los va a equipar. Cuando venga Él, los va a llenar de poder. Hechos capítulo 1, versículo 8. Los va a llenar de poder, de autoridad. Y les dice: no vayan a ningún lado hasta que no sean llenos de ese poder. Y ese poder del Espíritu Santo es el que faculta al ser humano, a usted y a mí, para ser usados a través de nuestros dones, talentos, habilidades, profesiones y ministerios. De hecho, Jesús es interesante. Y le hago esta pregunta primero. ¿Está usted lleno del Espíritu Santo? ¿Tiene usted una relación con el Espíritu Santo estrecha? ¿Habla usted en otras lenguas? No porque sea una condición para servir efectiva o eficientemente, pero le hago esa pregunta: ¿habla usted en otras lenguas? ¿Cuál es la relación que tienes con el Espíritu Santo? Porque ni Jesús, escuche esto, ni Jesús, siendo quien era, empezó su ministerio sin antes estar lleno del Espíritu Santo. Sin antes. Él fue al desierto y fue tentado y fue bautizado previamente a esto. Y dice la Biblia que cuando Juan lo sumerge y lo emerge otra vez del agua, una paloma descendió, el Espíritu Santo en forma de paloma, y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo se posó en Jesús. De ahí que se cumple en Jesús, Isaías capítulo 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. Y luego él, Lucas capítulo 2, capítulo 4, también hace énfasis a ese pasaje. ¿A dónde quiero ir? Es: tú ni yo podemos atrevernos a servir en nombre de Dios a alguien o a la iglesia sin antes no tenemos una relación íntima con el Espíritu Santo, que empodere, que unja, que llene de su presencia lo que aprendimos a hacer desde lo profesional, las habilidades y talentos que hemos desarrollado, como también que unja y use nuestros ministerios y nuestros dones. Jesús es lleno del Espíritu Santo y cumple la misión que tenía aquí en la tierra en el poder del Espíritu Santo. Y no te puedes atrever a hacer algo para Dios si no vives en una relación con el Espíritu Santo. Si lo haces de manera insípida. A la gente ya no la convence un discurso insípido, una comida sin sabor. A la gente la mueve al arrepentimiento y al quebrantamiento, al cambio, aquellos y aquellas que viven una relación estrecha con el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, ahora ya en Jesús, vemos cómo Él entrena a sus discípulos, los entrena, y en ese entrenamiento podemos ver algunas tendencias de Jesús, fortaleciendo algunas de las habilidades que ellos tienen. ¿Por qué? Por el plan que Jesús tenía con ellos. O sea, Jesús no lo escogió a usted que está ahí. No lo escogió por lo que es hoy. Lo escogió por lo que será mañana a través del proceso. Jesús no le dio a Pedro el ministerio del pastorado el mismo día que lo llamó, sino le dijo: sígueme y te haré pescador de hombres. Jesús, en el momento en el que Pedro acepta, Pedro se mete, se sube a la agenda profética de Dios, y Jesús lo procesa una y otra vez. Al final, en el Pentecostés, cuando están todos reunidos,
Jesús toma a Pedro y le dice al Espíritu Santo, este ya está listo. Este pasó la prueba, este pasó la prueba, este ya terminó la prueba, este ya cumplió el proceso, está listo para ser lleno de la plenitud del Espíritu Santo. Y fue lleno Pedro del Espíritu Santo y se levantó en el Pentecostés y predicó y miles de personas vinieron a los pies de Cristo. Si tu mensaje, si lo que tú haces nos lleva a la gente a los pies de Cristo a sufrir cambios morales, éticos, espirituales, familiares, posiblemente lo que estamos haciendo es entreteniendo a la gente, pero no la estamos transformando. Y Pedro, ungido por el Espíritu Santo, hace un discurso y ese discurso revela a Cristo, porque todo lo que predicamos, todo lo que hacemos debe reflejar a Cristo, debe ser cristocéntrico, reflejar la palabra de Dios. Entonces, Pedro es un vivo ejemplo de cómo Jesús procesó a alguien con habilidades y lo transformó en el primer pastor de la iglesia primitiva. Termino con esto. Haga la tarea, ore, no responda a esas preguntas de manera rápida, hágalas con conciencia, con detenimiento, que el beneficiado va a ser usted, nada más usted. Y obviamente la iglesia, que donde usted esté, en Shalom u otra, van a ser bendecidos si usted sabe para dónde va y si conoce bien sus dones y su ministerio. Y con estos 20 minutos de clase le he dejado de manifiesto la dinámica antiguo testamentaria de cómo funcionaba la actividad del Espíritu Santo a grandes rasgos, cómo Dios usaba gente eventualmente a través del Ruaj, del Espíritu de vida, del Espíritu de Jehová, del aliento de vida, temporalmente, pero sí supo usar también sus habilidades de liderazgo y talentos que habían adquirido. Y en el Nuevo Testamento se requería de que el vaso del ser humano estuviera limpio y preparado, redimido por la sangre de un cordero, y Jesús se da a sí mismo para venir a limpiar nuestras vidas de tal manera que aquellos y aquellas que recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, nos sella con la autoridad del Espíritu Santo y nos dice ahora estos son propiedad mía. Y a través de esa intervención redentora y salvadora, el Espíritu Santo viene a posar. Ahora lo más hermoso es, ahora no se va, el Espíritu Santo no se va, se quedó. Y se quedó en tu vida para usarte, para guiarte a que descubras cuál es tu don, cuál es tu ministerio, para que mires tus habilidades y tus talentos como herramientas que ungidas con la unción de su poder y de su persona como Espíritu Santo, puedas ser efectivo para la obra del ministerio. Esta es la primera clase de nuestra próxima clase, de nuestra propia clase de los dones y ministerios del Espíritu Santo. Espero que les edifique. Por favor, haga la tarea, mire este video y nos vemos pronto. Gracias. Para mí es un honor como su pastor servirles y acompañarles en este ejercicio, porque la iglesia necesita hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo, que conozcan sus dones, que conozcan sus ministerios y que usen sus habilidades, sus talentos, sus profesiones para engrandecer el reino de Dios y continuar lo que Jesús inauguró en la cruz del Calvario. Gracias.